Capítulo 51. El examen de la marmota. Capítulo 51. Por la Lionheart. Yo. El flujo de pacientes había disminuido un poco a medida que la batalla cambiaba a una marcha más alta, y la mayoría de los que no podían participar en una batalla de convocatoria gigante se cubrían y refugiaban lo más lejos posible de esa pelea. Aún así, todo se había mezclado en una especie de neblina médica cuando a Temari le entregaron otro paciente más en lo que parecía un flujo interminable de ellos. Algo en la sacó de su estupor trabajador. «Oye, Shizune, ¿alguna vez has visto un pene más pequeño?» Sostuvo el objeto entre dos dedos, ya que había dirigido su atención al objeto, ya que estaba muy cerca del área herida que le había presentado una enfermera. El aprendiz del Sannin miró y parpadeó. «No. No en todos mis años de experiencia médica». «Wow. He visto a niños de 3 años empacar más carne. De hecho, creo que he dado a luz a recién nacidos con tanta comida», decía ella, como era su costumbre. De mujeres, extremadamente francas hablando sobre temas traviesos cuando solo estaban presentes las chicas. Los pacientes comatosos no contaban. «Sí. Míralo. Uno de los nudillos de mi dedo medio es más grande. Es como un pequeño grano de arroz». Temari se rió con picardía. «¿De quién es?», preguntó Shizune. Ambas mujeres se inclinaron para mirar la cara, luego se relajaron con expresiones aburridas. «Bueno, eso lo explica», Shizune descartó el tema. Temari asintió. «Sí. Realmente, es lo que esperarías, francamente». Sasuke gimió en su sueño forzado. «Yo». La tormenta fue un desastre. Cualquiera que saliera encontraría sus ojos instantáneamente llenos de arena y polvo. Era como abrirlos bajo el agua y esperar que no se mojaran, había tanta arena en el aire. Desde su refugio en una cabaña en ruinas, Naruto fruncía el ceño. «¿Sigues pensando que deberías haberlo visto venir?». Anko bromeó, luego resopló. «No podrías, no a menos que quieras asustar a cada nube en el cielo, cada gota de lluvia, cada hoja que cae y cada rayo de sol. El tiempo pasa, chico. No puedes asustarte con cada brisa. Simplemente sucede que la brisa en un desierto recoge arena. No podrías haber anticipado que esta tormenta de arena era un ataque más de lo que podrías evitar que sucediera en primer lugar». Su marido negó con la cabeza. «No, no es eso en absoluto. Puedo aceptarlo. Usted expresó su punto antes y lo creo». Luego sonrió. Ahora solo estaba pensando en cómo reincorporarme al combate. Su esposa volvió a mirar sus pies, que revelaron los huecos en los vendajes que todavía estaban triturados como hamburguesas. Clones suyos estaban ocupados aplicando técnicas médicas tanto a sus pies como a las heridas de ella, pero fue lento, ya que el daño fue bastante extenso en ambos casos. Naruto. No pelearás hasta que puedas pararte sin ayuda». Pero él le respondió con una sonrisa astuta que decía lo contrario. Estaban refugiándose bastante lejos de la casa solariega, pero había varios ejemplos vacíos o en ruinas de sus cabañas de piedra sumergidas cerca, y él sabía dónde estaban, ya que las había creado. Naruto formó un sello, mostrando lo cansado que estaba, ya que normalmente no los necesitaba para sus técnicas de uso frecuente, para crear unos cientos de Shadow clones, llenando los edificios vacíos o en ruinas cercanos. Luego, todos se pusieron a trabajar usando el yatsu de artesanía que él había inventado para ayudar en sus diversas habilidades comerciales para construir un pequeño ejército de títeres. La agregación de cantos rodados, tal como la usó Ayame para convertir la arena en piedra para el complejo, se usó en cambio para formar miembros y cuerpos, lanzas y armaduras. Las técnicas que Naruto había creado para extraer metal de la tierra para abastecer sus forjas funcionaron sorprendentemente bien aquí, proporcionándole material para las articulaciones y para fortalecer y reforzar los cuerpos, armaduras y armas de las marionetas. El uso de títeres no era un arte que hubiera desarrollado tanto como otros, pero había aprendido a usar técnicas de títeres de Kankuro, quien era un maestro. Usando un ejército de clones bajo refugio para controlarlos, no era problema tener un número igual de títeres bajo su mando, y los títeres no estaban sujetos al mismo tipo de problemas de daño que sus clones, por lo que podían operar en esa tormenta.
Entonces Naruto envió su ejército de títeres a la batalla, reactivando sus ojos blancos para poder seguirlos, y sin darse cuenta redescubrió cómo Sansai había llevado a Asuna a mejores técnicas de títeres, ya que los titiriteros podían esconderse mejor, una ventaja inicial que habían ampliado enormemente. En los años desde entonces, los títeres eran espasmódicos, no era algo que él hubiera practicado mucho, pero en las condiciones de conflicto que habían prevalecido. Hasta el momento, eran soldados rasos casi perfectos. A sus pies y cuerpos de piedra no les podrían importar menos las agujas de vidrio afilado como una navaja en la arena. Sus uniones de metal eran lo suficientemente robustas y simples para no obstruirse con él. Omnipresente polvo. Sus controladores podían ver a través de la niebla de polvo con su variante de linaje Yuga, y la marea de las pequeñas batallas ninja comenzó a cambiar a favor de Konoha cuando estos soldados extra salieron, ya que su pequeño peso hizo una enorme diferencia. Naruto sonrió y, de repente, su ejército de títeres brilló, mientras clones básicos de los títeres se mezclaban con esos títeres, para negarle al enemigo una idea fácil de cuáles eran reales y debían evitarse o podrían dañarse. Simplemente le gustaba haber practicado con sus Shadow clones. Manda derribó una de sus bobinas sobre un grupo de títeres de Naruto, solo para descubrir que las 50 lanzas largas sostenidas por esos títeres atravesaban su piel escamosa por la fuerza de su propia fuerza que caía sobre ellos. La serpiente chilló ante la herida inesperada, y las marionetas se levantaron de nuevo, sin haber sido aplastadas en las arenas suaves y profundas. Ino y Hinata estaban luchando espalda con espalda contra todo pronóstico, como una de las pocas fuerzas de defensa del perímetro de la mansión ahora en ruinas que podía aventurarse a cualquier distancia de esos muros. Ambos tenían los ojos cerrados, para evitar la arena que soplaba, pero su visión especial también estaba activa, así que no importaba, ya que podían ver a través de sus propios párpados. Una marioneta se abalanzó sobre Hinata, solo para ser volada por una bola de fuego. Los rayos no eran confiables en esta atmósfera, ya que las nubes de polvo metálico los desviaban para drenarlos sin causar daño al suelo. Bueno, al menos hemos resuelto la vieja pregunta, bromeó Ino con su amiga, esquivando un Windblade que casi le había cortado la cabeza y respondiendo con una Pressure Bullet. En realidad, los relámpagos son bastante débiles contra la tierra. Si esto fuera una tormenta eléctrica, todavía podría usar técnicas de tierra sin problema. Pero aquí estamos en una tormenta de arena, y no puedo conseguir una lanza trueno, un puño trueno, un látigo relámpago, o incluso nuestra armadura de aura eléctrica para mantenerse despierto incluso un segundo. Los cables explotaron del suelo, tratando de atrapar y enredar a las chicas, quienes esquivaron direcciones separadas. Hinata respondió lanzando una técnica de flor fénix al polvo después de que los ninjas que los estaban cazando, las múltiples bolas de fuego, ocultando shuriken, para un ataque secundario sorpresa, eran en realidad una distracción. Desviaron la atención del hecho de que Hinata se había deslizado bajo tierra y dejó un clon ilusorio detrás de ella. Le permitió acercarse lo suficiente a un grupo de sus atacantes para saltar del suelo y gritar "Dango Stick Fu", y salpícalos con las afiladas brochetas de madera para dulces, cuyas puntas habían sido envueltas en hongos venenosos capaces de matar al mismo Naruto. Una docena completa de sus atacantes cayeron muertos en ese instante. Ino Body parpadeó para cubrir la espalda de Hinata antes de que los últimos cuerpos cayeran. Allí fuera era peligroso y les gustaba mantener a sus atacantes a distancia. Fue una desviación de su estilo de lucha habitual, pero las condiciones eran malas para el combate cuerpo a cuerpo. El viento jugaba constantemente con sus bigotes, activándolos con tanta frecuencia con señales falsas que cualquier advertencia real se ahogaba en la niebla de las inútiles. Así que ese preciado recurso les fue negado. Del mismo modo, el viento era fuerte, y su aullido ahogaba la mayoría de los demás ruidos, lo que hacía que su ventaja sensorial fuera realmente escasa. Ino y Hinata eran excelentes luchadoras de combate cuerpo a cuerpo, pero dependían demasiado de ventajas que ya no se aplicaban aquí. Eso los dejó depender de la fuerza de sus cuerpos jóvenes más que nada, y eso no había cambiado desde el momento de los primeros reinicios. La fuerza y velocidad adicionales que otorgaba su línea de sangre era lo único que los convertía en contendientes en una pelea cuerpo a cuerpo. Entonces, una vez más, era prudente mantener a sus oponentes a distancia, cuando podían. Las chicas miraron con incredulidad los saltos realizados por un cuarteto de ninjas de arena. Ahora, los ninjas normalmente saltaban alto y lejos,
pero estos eran increíbles, y el curso en el que estaban para aterrizar dejaría caer trozos de armadura y músculos sobre esas chicas. Saltaron fuera del camino, rodando para obtener mejores posiciones. Genial, bromeó Ino, desenvainando sus espadas y viendo los bordes aserrados y malvados de las hoces que sus oponentes parados fuera de los cráteres de impacto empuñaban 2 veces, uno en cada mano. Tipos de combate cuerpo a cuerpo. Podríamos tener el placer de saber sus nombres. Somos el clan Mantis, afirmó el líder de los 4. Bueno, supongo que eso explica la armadura verde, Ino se encogió de hombros juguetonamente. Yo. En la zona de batalla de la invocación, Manda tenía al jefe babosa Katsuyu en sus bobinas, al menos por segunda vez, Katsuyu ya había escapado una vez. Ahora ni Naruto, ni sus clones, que eran copias físicas exactas de él, podían mantenerse en pie debido a las heridas recientes. Sin embargo, eso no le impidió recurrir a más Yatsu de la tierra para expandir su refugio recientemente derrumbado en algo con un poco más de espacio, y toneladas de ranuras para flechas. Ranuras de flecha, con más clones de sombra nuevos detrás de ellos. Clones que abrieron arcos de pergaminos almacenados y dispararon una lluvia de flechas guiadas por alambre en un enjambre contra las bestias gigantes actualmente estancadas. La escala de las convocatorias de los jefes era tan grande que sus ojos eran tan altos como los de un hombre. Era fácil, a esa escala, ignorar las cosas pequeñas por considerarlas inmateriales. Manda tenía una piel más gruesa que la longitud de la mayoría de las espadas. La serpiente tenía poco que temer de la mayoría de las amenazas humanas. La tormenta de arena también bloqueaba su visión, pero por su tamaño, esos granos de arena no eran más que polvo que no tenía poder abrasivo, solo un irritante que se maneja normalmente con un ligero lagrimeo de los ojos. Así que la invocación de la serpiente gigante no vio, ni se interesó en ver, el enjambre de diminutas flechas que se acercaban hasta que ya era demasiado tarde, y cientos se habían hundido en cada uno de los 2 ojos del animal, rompiéndolos para brotar un fluido negro y cegarlos permanentemente. Criatura. Manda, incapaz de ver y retorciéndose de dolor por su herida, no vio cómo esquivar la técnica del ácido de los 1000 colmillos de Katsuyu, y el spray golpeó para comenzar a disolver las escamas y la carne debajo. Orochimaru, que hasta ahora había estado observando esta pelea con cierto grado de satisfacción vengativa, descruzó los brazos para mirar a su invocación. Abriendo la boca para dar órdenes, fue cortado por una cabeza gigante que salió de la arena que salpicaba y mordió el cuello de Manda. Los ojos siguieron al atacante reptil gigante desde donde acababa de matar a su serpiente hasta un caparazón de tortuga igualmente gigante, sobre el cual estaban Gai y Lee. Los pies del ninja estaban fuertemente vendados, pero estaban orgullosos, con los brazos cruzados y usando gafas que habían encontrado en algún lugar mientras el jefe tortuga que invocaba mordió más y decapitó a Manda. Gai realmente tuvo el descaro de reírse. Ja, ja, ja. Orochimaru. Busqué esta invocación para derrotar a la tuya. El caparazón de una tortuga es impermeable a la mordedura de todas las serpientes. Y sus mandíbulas son igualmente rápidas. El Jounin posó para señalar al traidor. Solo puedes fallar contra el poder de Konoha. Lee gritó, levantando un puño hacia el cielo, estamos en la primavera de nuestra juventud. Tsunade palmeó su rostro. ¿Cuántas veces ese Jounin había retenido esa invocación vital mientras Orochimaru asolaba Konoha? No sabía si debía culpar al Jounin por creer demasiado en que la voluntad de fuego triunfaría sin ella, o su deseo de proteger los sueños de Lee de convertirse en un gran ninja sin chakra al no usar ninguna técnica especial a su alrededor. Pero probablemente fueron ambos. Tendrían que curar las espirales de chakra de Lee con más frecuencia para que el Jounin usara su invocación con más frecuencia. Entonces apareció un escorpión gigante, fácilmente tan grande como la tortuga jefe, con un Jounin de arena con armadura roja entre los ojos de la criatura. Orochimaru con el ceño fruncido también convocó a 4 serpientes gigantes más. Ninguno era tan grande o formidable como lo había sido Manda, pero fueron suficientes para contrarrestar a Katsuyu, ya que la babosa invocada ya estaba cansada por sus heridas y casi seca por los vientos que chupaban la humedad. Yo. Los shinobi de arena estaban casi tan cansados y desgastados por esta pelea como los de Leaf. No había muchos a quienes todavía les quedaban cantidades utilizables de lucha. Por otra parte, a los de Leaf, en general, no les fue mejor. En todo caso,
el daño recibido por los shinobi de Konoha había sido peor. Yugao y Hana habían estado mejor preparados que la mayoría para este conflicto, y habían soportado más de lo que les correspondía. «Nos van a entregar la cola». Yugao gritó sobre los vientos, mientras ayudaba al otro ángel a moverse hacia el refugio. La pelea había desaparecido de Hana. Hasta sus perros estaban preocupados por ella. Las mejillas de Hana, húmedas por el llanto, ahora tenían partículas de arena pegadas que cubrían sus tatuajes faciales. «Lo sé». Yugao se atrevió a encogerse de hombros. «Aún así, eso no puede sorprendernos demasiado, después de todo, ¿con qué frecuencia podemos librar algún tipo de combate contra una fuerza que no hemos catalogado bastante bien hasta ahora, a esta altura de los reinicios?» Los Zambu intentaron reír. «Supongo que estaría preocupado si ese no fuera el caso. Pero supongo que estamos teniendo la oportunidad de ver que hay algunos agujeros en nuestro entrenamiento que aún necesitan trabajo». Los ojos de Hana se abrieron como platos. «Estar atento», ella gritó. Los dos bodyflickers se pusieron a salvo justo antes de que el cadáver de Manda se derrumbara encima de donde habían estado. Yo. Niji estaba estacionado entre los guardias exteriores de la mansión en ruinas que proporcionaba el refugio que había para los patéticos restos del enviado de paz de Konoha, usando su línea de sangre activada para mirar a través de las paredes y observar el peligro que se acercaba. El chico también estaba profundamente confundido. Su peculiar trabajo en esta misión era velar por Hinata, y así lo había hecho. Pero estaba cada vez más confundido acerca de cómo reaccionar ante su primo, débil. Porque la Hinata que vio allí era todo menos débil. Observó cómo ella usaba cables y bombas de humo, algo en lo que él mismo no habría pensado, ya que la vista ya estaba en gran medida ocluida para aquellos que no eran de su línea de sangre. Sin embargo, el shinobi de arena evidentemente podía ver a través del polvo, pero no podía ver a través de su humo. Por lo tanto, en los momentos antes de que el viento lo azotara, ella podía ocultar sus acciones de ellos con él. Era, reflexionó a regañadientes, un golpe de genio, para someter a un enemigo varias veces mayor que su propio tamaño y enviarlo. Él corriendo hacia la mansión en ruinas, donde los guardias ninja de Konoha podrían encargarse de acabar con él. Cosa que hicieron con entusiasmo, ansiosos por alguna medida de venganza. Luego sacó una cadena larga y procedió a luchar con ella, desviando las hoces de dos oponentes hasta que uno agarró su cadena y se la arrancó, después de lo cual el cuerpo de Hinata se alejó, y una explosión posterior reveló que su arma había estado cubierta de etiquetas explosivas. Que detonó a distancia, y como trampa para quien la había desarmado. Estos no fueron los actos de un debilucho. No, reflexionó Niji con bastante seriedad. En cambio, fueron los actos de un ninja fuerte. La pregunta entonces fue, ¿qué le había pasado a Hinata? Si no la hubiera visto con sus propios ojos penetrantes de ilusiones, no podría haber creído que era ella. Entonces, ¿qué había desencadenado este cambio? Yo. Lo que queda. Ino gritó por la fuerza de la tormenta, mientras su mano salía vacía de su bolsa de munición. Lanzar kunai detrás de etiquetas explosivas había sido su mejor apuesta y su pilar durante el último tiempo. Hinata estaba negando con la cabeza. Estoy fuera. Y casi sin chakre. Retrocedamos. Sugirió Ino, antes de saltar fuera del camino de uno de los dos luchadores mantis restantes. Estos tipos son demasiado rápidos para su tamaño. Están construidos como cazas y se mueven como víboras. De repente, una cadena salió volando y se enroscó alrededor del tobillo de la rubia. La chica apenas tuvo tiempo de mirar hacia arriba para ver al mantis que la había atrapado levantando su hoz en lo alto del otro para ensartarla muerta, muerta, muerta. Transferencia de mente /diagonal cuerpo, gritó después de formar un rápido sello manual. La hoz había descendido y se había alojado en la hebilla de su cinturón, apenas raspando la piel del cuerpo de Ino antes de que su mente, ahora al mando del tipo mantis, pudiera detener la fuerza descendente del golpe. Afortunadamente, había demostrado suficiente dominio de la versión básica para que su familia finalmente le mostrara una más rápida. El cuerpo que controlaba Ino luego se dio la vuelta y alojó su hoz en la espalda y la columna vertebral del otro mantis restante, que acababa de atrapar a Hinata y la estaba estrangulando con su propia cadena, ya que ella ya había roto su hoz. Yo. Ambos bandos se estaban quedando sin armas, chakra y guerreros. El equipo de Konoha recibió ayuda de los médicos que corrían dentro de su edificio en ruinas,
pero eso hizo poco más que compensar la desventaja inicial. Sakura hacía mucho que se había sentido honrada por esta demostración, ya que siempre había basado su confianza en sus habilidades ninja en el hecho de que siempre había sido mejor que Naruto. Ahora ese ya no era el caso. Pero aparte de los genin atrapados en el baño, otros recursos estaban llegando a sus límites, y eso incluía enviar a algunos de los heridos ambulantes más improbables a luchar. Sasuke Uchiha descartó un velo que un compañero ninja le ofreció y se unió al último grupo de shinobi masticados por la batalla en su camino de regreso a la picadora de carne. No había ningún ninja sano a la vista, pero Sasuke tenía una ventaja sobre la mayoría de ellos en que al menos aún no había agotado sus reservas de chakra. De hecho, estaban intactos. Y él no era el único que estaba muy vendado o que tomaba analgésicos hasta un grado peligroso. Eso lo hizo apto para el trabajo pesado. Desafortunadamente, ya estaba muy metido en una patada de venganza contra el que le había cortado las bolas. Sasuke se unió al equipo medio muerto que se estaba reuniendo para volver a la batalla, y con un brillo loco en sus ojos murmuró: primero mataré a ese, luego lo mataré a él y usaré sus bolas para reconstruir mi clan. No es probable, señor Emo que empuña caca. Ino gritó, entrando herida y exhausta, arrastrando a Hinata gravemente herida junto con ella. Solo trata de ser un poco menos patético de lo habitual, ¿de acuerdo? Me refiero a matar a alguien antes de morir, ¿de acuerdo? Ignorando a la ex-fangirl mientras se acostaba en un lugar en blanco y comenzaba a curar sus heridas y las de Hinata ella misma en lugar de unirse a la cola de los médicos, aunque en el fondo de su mente estaba tratando de entender lo que significaba su insulto, Sasuke activó sus Sharingan y se lanzó a la batalla, solo para quedar inmediatamente cegado por el polvo que el velo que había rechazado habría mantenido fuera de sus ojos. ¡Ga! El Uchiha desapareció de en medio de su equipo de asalto cuando una lengua gigante descendió y lo atrapó. De vuelta al interior del edificio, Niji se adelantó y se paró junto a Hinata, donde yacía mientras Ino atendía sus heridas. La sucursal Yuga había visto los restos de su enemigo reuniéndose afuera. La última carga vendría pronto. Al ver a su explorador y sistema de alerta temprana moverse a una posición lista para enfrentar la actividad enemiga, el otro ninja exhausto y moribundo de Konoha se preparó para una defensa final. Entonces un enjambre de títeres atacó al shinobi de arena por detrás. Naruto había tenido que enfrentarse a pozos de arena y avalanchas, esquivar serpientes gigantes y la batalla de invocación en curso. Superar a los clones de arena y finalmente coronar una red de trampas de alambre para llevar a sus títeres a una posición en la que pudieran aliviar la casa solariega asediada, pero lo había hecho. Entonces, esos títeres estaban cubiertos por ilusiones para parecerse a sus controladores, quienes eran todos clones de las sombras de Naruto. Los títeres también se mezclaron con clones ordinarios y saltaron sobre el ninja de arena tan pronto como pudieron arrojar armas. Esquivar un arma ilusoria no tiene sentido, pero aún distrae, por lo que la lluvia de kunai entrantes no le dio al shinobi de arena espacio para maniobrar, ni su tormenta les otorgó ninguna cobertura contra esos ataques, guiados como estaban por los clones de Naruto, usando el poder especial de su linaje. Visión. Una fuerza shinobi completamente descansada y capaz de Suna podría haberse enfrentado a ese ejército títere con bastante éxito. Pero estaban tan derrotados como las fuerzas de Konoha. Rompió su asalto y corrieron. Dentro de la casa solariega en ruinas, Niji se relajó y anunció la noticia. Los que estaban dentro lanzaron una gran ovación antes de volverse para atender sus heridas. Yo. Los pies de Naruto se habían curado lo suficiente como para que él y Ankou se reincorporaran a la batalla, por lo que finalmente la pelea de invocaciones gigantes se estaba volviendo a su favor, ya que ambos usaron la parálisis temporal, a la que las serpientes son especialmente vulnerables, para eliminar todas las invocaciones que intentó Orochimaru, mientras que Ankou agregó el suyo al lado de Konoha. Por supuesto, esto provocó un contraataque de Kebuto. Solo que, después de pelear con él lo suficiente como para cansarse de los trucos habituales del tipo, Naruto había agregado sellos a los atuendos de los clanes que bloqueaban el funcionamiento de la técnica del bisturí de chakra a través de la tela de su ropa, a menos que conocieras el contrasello, que todos ellos usan. Los miembros del clan lo hicieron y Kebuto no. Por supuesto, también estaba el hecho de que, después de haber luchado tantas veces contra el médico traidor, Kebuto ya no tenía sorpresas para ellos en su arsenal.
Se acercaba queriendo usar sus pequeñas e intrincadas tácticas de evasión, y lo golpeaban con un yatsu de área amplia y luego lo remataban mientras se recuperaba de esa técnica. Normalmente, el traidor era muy bueno evitando golpes, pero su combinación de artes marciales más yatsu médico avanzado tenía algunos de los mismos métodos de apagado que las artes marciales estándar: inmovilizarlo, detenerlo en movimiento, volarlo en pedazos desde la distancia. No podías esquivar muy bien cuando no podías mover los pies. Stick Capture Field fue excelente para clavar al médico traidor en su lugar para que no pudiera moverse mucho. Después de eso, era casi una cuestión de preferencia que Yatsu se usaba para acabar con él. Algunos usaron Thunder Lance para verlo sacudirse mientras la carga eléctrica freía su cerebro, otros preferían hacerlo en un sentido más literal, usando fuego. Cuando tenían tiempo y chakra de sobra. Muchos jóvenes estudiantes de medicina ansiosos disfrutaban descuartizándolo lentamente empleando el viento. Descuartizar un objetivo vivo era sin duda una forma de estudiar la anatomía. Así que no solo podían matar a un enemigo, sino también aumentar su conocimiento médico al mismo tiempo. Aunque probablemente nunca habrían recurrido a tácticas tan tortuosas si no hubieran sabido que Kebuto había hecho lo mismo con los indefensos ciudadanos de Konoha, tanto civiles como ninjas. Y, bueno, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo, y todo. Él mismo había comenzado esto haciéndolo con víctimas inocentes, por lo que era justo que lo experimentara como víctima. Entonces Kebuto no era una amenaza. Sabían cómo neutralizarlo. El problema vino de Orochimaru. El Snake Sanin real había desaparecido de la batalla hace un par de minutos, lo que estaba permitiendo que la facción de Konoha realizara una temible matanza en sus aliados y convocatorias desatendidas. Naruto notó que Sasuke se acercaba, pero descartó al emo como algo intrascendente. Eso duró hasta que el Uchiha se acercó, como para ayudar, y de repente atacó con su lengua gigante, tragándose a Naruto entero. Orochimaru Uchiha se rió entre dientes, corriendo hacia el desierto, con la esperanza de escapar al amparo de la tormenta en curso y perder toda persecución en las arenas. Te estudiaré para descubrir de dónde obtienes tu enorme poder, mi pequeño amigo rubio. Luego regresaré para destruir el resto de las leyendas en ascenso de Konoha, para asegurarme de que no surjan en absoluto. Su único arrepentimiento era que el Uchiha cuyo cuerpo ahora poseía había sido enloquecido en algún momento durante la pelea. Eso complicaría el proceso de hacer cuerpos Uchiha de reemplazo, y de repente, el estómago del Uchiha se hinchó. Luego explotó, y Naruto se paró en docenas y cientos entre la sangre, en un puño sosteniendo a Kusanagi, la espada cortahierba, reclamada del propio vientre de Orochimaru. En el otro, agarraba el pergamino de invocación de perros, recuperado del cuerpo de Kakashi. Casi con demasiada calma, Naruto se giró y comenzó a caminar de regreso al campamento destruido. El ninja superviviente insistiría en enviar noticias de este ataque engañoso a Konoha. El Hokage cancelaría los exámenes Chunin, tal como lo hacía cada vez que los ataques y las peleas abiertas llegaban temprano, y ese sería el final de este reinicio. Entonces, siendo de mañana, aunque fuera particularmente espantosa, tenía todo el día para jugar con la espada de Orochimaru y descubrir cómo funcionaba. En realidad, lo conservaría mientras hacía unas cuantas docenas de clones más, y luego haría que algunos clones le entregaran sus espadas clonadas a sus esposas, para que pudieran jugar con ellas también. Lo hizo, y Yugao prácticamente saltó sobre sus huesos, con el acompañamiento del gemido de agonía de Kin. Naruto, y todos sus ángeles, también firmarían el contrato de invocación de perros para jugar con esas invocaciones y ver que se podía aprender sobre cómo manejarlas. Hana, al menos, iba a tener algo para redimir su día. Sin embargo, lástima por Kibe. Bueno. Lo verían por la mañana. Y ya no tuvieron que esperar a que Tsunade y Shizune caminaran 2 días para reunirse con ellos. Finalmente adaptó los sellos para ese truco de invocación usado durante el bosque de la muerte para convocar a un Chunin, y llegó a tal punto que si sus amados escribieran un sello en ellos mismos donde estaban, él podría escribir un pergamino a juego donde quisiera. Fue, y puff. Invócalos a través de esa distancia como un teletransporte de súper largo alcance. Eliminar los errores había hecho a Tsunade muy feliz. Amaneció la mañana del reseteo. Sotavento. El Jounin del equipo Gai le dio a su alumno favorito un fuerte abrazo a la luz del amanecer,
mientras se reunían para entrenar. Gai Sensei, la joven bestia verde de Konoha saludó a su maestro de la misma manera.